recibimos a un gran amigo, un extraordinario economista, jefe economista precisamente de Black Toro. Me estoy refiriendo a Fernando Marengo. ¿Cómo te va, Fer? Un gusto enorme que estés con nosotros. ¿Cómo andás, Silvio? Muchas gracias por llamar. No, por favor, muchas gracias por atendernos. Bueno, Fer, a ver, en primer término me gustaría conocer tu mirada con respecto a que el gobierno, bueno, lo señaló el ministro de Economía el día viernes, no he tenido la posibilidad de dialogar con vos, pero no pierde noticiabilidad, que hayan retirado el capítulo fiscal de la ley Ómnibus. ¿Cómo lo ves? A ver, claramente desde el punto de vista fiscal genera algún ruido, porque el gobierno había planteado una forma de ajuste donde la ley Ómnibus, todo lo relacionado con la suba de impuestos, básicamente retenciones, la reversión de ganancia y de alguna forma ahora impuesto país, que empezó a entrar en la discusión también, era una parte importante del programa de ajuste, y ahora habrá que compensarlo de otra forma. Sin embargo, yo creo que el gobierno se había guardado algunos ases bajo la manga, con lo cual creo que el daño que hace la reversión no es tan grande o no es algo terminal. Creo que se lo puede reajustar. Y creo que acá lo más importante de todo es que, a diferencia de otros programas de estabilización que tuvo Argentina, en lo cual había un ministro de Economía que trataba de convencer al presidente de la necesidad de implementarlo, y que se lo implementaba más o menos tiempo dependiendo de las necesidades del presidente, y llegaba un momento que el presidente le decía al ministro: bueno, che, muchas gracias por los servicios prestados, por ajuste, ahora déjame que siga yo haciendo política. Bueno, creo que es la primera vez en la historia argentina que el que está convencido es el presidente de la necesidad de ajuste fiscal, ¿no? Con lo cual, lo que está ocurriendo en estos días, en la literatura se llama el War of Attrition, la guerra de desgaste, donde nos estamos peleando entre todos para ver quién paga el costo del ajuste. Bueno, pero si estamos seguros de que hay que hacer el ajuste, bueno, una vez que termine toda la lucha esta de desgaste, vamos a ver quiénes son finalmente los que terminan pagando el ajuste. No, seguro. Ahora lo que destacó el gobierno de Milei es que los que van a pagar el ajuste van a ser los gobernadores. ¿Esto tiene que ver con que van a interrumpir o le van a poner un freno total a las transferencias discrecionales, Fer? A ver, en realidad cuando vos te fijás la plata que reciben las provincias del gobierno nacional, resumiéndole, yo te diría hay tres líneas de financiamiento. Uno es la coparticipación, que es automática. Sí. Que te entra un peso en el Banco Nación y eso inmediatamente se distribuye en todas las cuentas de las 24 jurisdicciones. Cuando vos te fijas qué le está pasando a esa transferencia automática, en los primeros 20 días de enero, en términos reales, o sea, en términos de poder de compra ajustado por inflación, viene cayendo por inflación, por desaceleración de actividad económica y por la baja del impuesto a las ganancias, 20% interanual. O sea que las provincias están recibiendo, en términos de bienes, 20% menos que en enero del año pasado. Entonces, claramente ahí las provincias tienen un problema. Un problema, digamos, sí, claramente un problema. La segunda forma en la cual la nación le transfiere recursos a la provincia son las transferencias no automáticas. Y pensando en esto, que el gobierno perdió casi un punto por la baja del paquete fiscal, del capítulo fiscal, las transferencias discrecionales de la nación a la provincia son 0,7. Entonces lo que te está diciendo la nación es: che, ojo que esto lo decido yo si te transfiero o no, y te puedo hacer un ajuste ahí grande. Y la otra forma en la cual la provincia le transfiere el recurso a las provincias de manera más indirecta todavía es obra pública. Porque en el momento que yo decido hacer un puente, no sé, en Chubut y no lo hago en Neuquén, bueno, Chubut tiene beneficios que Neuquén no tiene. Entonces esa es otra forma de transferencia más indirecta. Y eso es 1,7 del producto. Con lo cual, si vos decís corto obra pública, corto transferencias discrecionales, y claramente las provincias van a tener un problema, ¿no? Seguro. Bueno, la obra pública ya dalo por descartado, ¿no es cierto? En realidad, los números que puso Caputo, para que tengan una idea, el año pasado se gastó 1,7 del PBI,
y Caputo decía que del 1,7 iba a ser un recorte de 0,5, 0,6. Bueno, por ahí te dicen en vez de 0,5, 0,6, te corto 1, te corto la transferencia y ya compensé impuestos. Todo elucubraciones, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora la idea del gobierno es llegar al déficit cero finalizado este año, tengo entendido. A ver, sí, y lo aplaudo. Sí, porque cuando uno ve la historia de dos. Argentina, Sí. claramente todos los problemas de Argentina es una compulsión a gastar más de lo que genera el gobierno. Entonces es imprescindible eliminar el déficit de cuajo. Acá siempre atacamos las consecuencias, pero nunca atacamos el problema de fondo. Entonces que haya un gobierno que diga te voy a eliminar el déficit este año, yo lo aplaudo. Después, yo digo, esto funciona como las leyes de la física. Querés bajar el déficit y tenés que subir ingresos y o bajar gastos, no hay otra alternativa. Cuando vos subís los ingresos, subís impuestos y alguien va a pagar más impuestos, y cuando recorto gastos, hay gente que va a recibir menos plata. Entonces seguro que va a haber discusión, pelea, intentos por evitarlo, pero bueno, si queremos resolver los problemas argentinos hay que eliminar el déficit. Y por mucho tiempo, te diría. Por mucho tiempo. A ver, hasta que nosotros dos digamos, che, qué buen negocio es invertir en pesos. En vez de comprar dólares, es un buen negocio quedarme con pesos en el bolsillo. Cuando empecemos a demandar pesos, si es que eso acontece, porque viste que exactamente, está... Claro, exactamente. porque, a ver, según mi ley, que entiendo después lo desmintió Luis Caputo, poco menos que la dolarización está a la vuelta de la esquina. A ver, en realidad no me queda claro si piensan dolarizar en el corto plazo o no. Creo que lo hablamos alguna vez con vos. Yo digo, la dolarización demanda prerequisitos que si los cumplís ya no es necesario dolarizar. ¿Por qué? Porque para dolarizar no tenés que tener déficit fiscal, para dolarizar tenés que tener flexibilidad de precios a la baja, con lo cual tenés que hacer una reforma de leyes importante. Para flexibilizar necesitas un prestamista de última instancia, que lo único que te puede prestar emitiendo dólares es la Reserva Federal, con lo cual si lograste todo eso, yo te digo, ya no hace falta dolarizar. Si no tenés más déficit, tenés flexibilidad de precio a la baja, y cuando te haga falta plata, la Reserva Federal te va a mandar un avión con dólares, y ya está, no dolarice, no hace falta, ¿no? Claro, seguro. Ahora lo que hay que eliminar de cuajo también es la emisión monetaria. ¿En qué estado de situación se encuentra este tema? Bueno, a ver, cuando uno ve qué venía pasando con la emisión monetaria en los años anteriores, la emisión monetaria era una emisión para financiar el déficit fiscal. Entonces, primero que te dice el gobierno, yo te voy a eliminar el déficit, con lo cual inmediatamente uno dice, bueno, si elimina el déficit no hace falta emitir más pesos. Ahora, esa es la lógica. Todos los días el Banco Central te publica un dato nuevo de las estadísticas monetarias, y si uno se fija de que asume mi ley, hay una variable que se llama crédito interno neto, donde el crédito interno neto es el resultado de los pesos que emite el Banco Central para financiar el gobierno, menos los pesos que chupa el Banco Central, que esteriliza. Sí. Bueno, eso viene siendo recontra negativo. O sea, no solamente no está dejando menos peso en la calle, sino que te está sacando una enormidad de peso del mercado. Y es algo bastante nuevo, y es lo que empieza a explicar algunas dinámicas, como que a pesar de haber movido el dólar en el mercado oficial de cambio 120%, el primer mes la inflación fue, entre comillas, solo 25%, y en enero va a estar en torno al 20%, pero lo que hacen mediciones de precios te dice la última semana se desaceleró fuertemente la baja de precios, ¿no? La suba de precios. Sí. Con lo cual, a ver, si el gobierno persiste con el ajuste fiscal, con lo cual no emite pesos. Lo segundo, que luego de la devaluación y la inflación que generó, la cantidad de pesos que hay circulando en la economía para el tamaño de la economía no tiene
digamos, la economía está demandando pesos, porque no hay peso suficiente para el tamaño de la economía argentina. Y lo tercero, empezó a funcionar este bono del preal de los importadores, que para comprar el bono necesito pesos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a salir los pesos, no? Sí. Total. ¿Y de dónde van a salir los pesos, Fer? Bueno, ahí te la dejé picando. Como buen 9 la metiste adentro. A ver, ¿de dónde van a salir los pesos? El que quiere peso hoy tiene que ir al Banco Central y venderle dólares. Entonces, cuando uno ve, desde que asumió Milei, compró 5.000 millones de dólares de reserva, y si te fijas, en los últimos 30 días batió el récord histórico de compra de dólares del Banco Central. ¿Por qué? Porque la economía necesita peso y no te lo da el Banco Central para financiar el déficit fiscal. Entonces, ¿de dónde saco los pesos? Y tengo que vender dólares. No hay otra alternativa. Bueno, esa es una muy buena noticia, ¿no es cierto? Que el Banco Central... Claro. Absolutamente. Todavía sigue con reserva neta negativa. A ver, de nuevo, no perdamos de foco que es una economía que está en terapia intensiva y estamos tratando que no se muera, y que uno que empieza a ver, y parece que hay algunos signos vitales, ¿no? Seguro. Pero más allá de todo esto, y estaba leyendo, a raíz del Fondo Monetario Internacional, que disminuyó drásticamente las perspectivas de crecimiento de Argentina para este año. ¿Sí? Llegaría a una recesión de hasta un 2.8%. ¿Cómo lo ves desde Black Toro? A ver, definitivamente Argentina está enfrentando una recesión fuerte. De hecho, en noviembre ya tuviste una caída del PBI importante, diciembre y enero seguro, y febrero y marzo va a seguir cayendo. Creo que ahí en el segundo trimestre va a empezar a mostrar mejoría, pero muy heterogénea, porque lo que vas a tener es que cuando compares el PBI agropecuario de este año contra el año pasado, que fue un año de sequía, vas a tener crecimiento de más del 60% del PBI agropecuario. Entonces eso te va a hacer mostrar que la economía empezó a mejorar, pero mejoró casi exclusivamente en agro. El resto de la economía, digamos, claramente va a seguir en una situación recesiva. Ahora, si vos tenés en cuenta la dinámica de agro en el año, y la verdad que caiga 2,8% este año me parece que es demasiado. Yo te diría, creo que hasta podemos terminar con un pequeño positivo. Pero de nuevo, un pequeño positivo liderado o casi exclusivamente por un agro recuperándose de la sequía, ¿no? Entiendo. Y la última, Fer, tiene que ver con la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional destrabe la posibilidad de darle un crédito a la Argentina por 4.700 millones de dólares. Esto se va a conocer el día de mañana cuando se reúnan. ¿Vos cómo ves este tema? A ver, yo creo que es muy posible. Primero, porque algo que hablamos también varias veces, a ver, si Argentina no le paga el fondo, el que tiene un problema es el fondo. Argentina también, pero el fondo tiene un problema. Entonces, lo primero, el fondo tiene incentivo a desembolsarte, entre comillas, esa plata, porque esa plata es la que le asegura al fondo que Argentina le va a pagar los vencimientos hasta el mes de abril inclusive. Lo segundo, es como digo yo jodiendo, Argentina debe ser un caso inédito, por lo menos Milei inédito en la historia de la relación de Argentina con el fondo, y posiblemente sea inédito en la historia del fondo. Es como que yo voy al nutricionista y el nutricionista me dice tenés que bajar 10 kilos, y yo le digo, no, en realidad yo voy a bajar 15. Sí, no lo pueden creer desde el fondo. Claro, entonces, sí, obviamente, digamos, ¿qué le pasó al fondo? Que de golpe le dijo, debería ir a superávit, a equilibrio primario, o sea, equilibrio, pero que cuando pones la carga de intereses te baja déficit, y en realidad el presidente te dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero un equilibrio financiero. Yo te voy a ajustar tanto que hasta te voy pagándote los intereses, no voy a tener déficit fiscal. Bueno, la propuesta que le está haciendo Argentina al fondo hoy es un ajuste más grande del que deseaba el fondo. Seguro, que obviamente nos beneficia a todos, pero digo, está bien, van 45, 50 días de gobierno, es mucho pedir, obviamente, que lleve adelante un ajuste fiscal mucho más importante y un ajuste también en torno a lo que tiene que ver con el Estado. Digo, el ajuste claramente está cayendo más, me da la impresión, sobre
el ciudadano de a pie que sobre el Estado en sí. ¿Dónde más se puede achicar el gasto? ¿Dónde más se puede disminuir el gasto? En realidad lo que está planteando el gobierno es un ajuste de 5 puntos del PBI. Y lo que planteé inicialmente, más o menos 2,5 subo impuestos, 2,5 bajo gasto. Eso es lo que había planteado. Uh-huh. Ahora, con la reversión de retenciones y con la reversión de ganancias, en realidad está resignando casi un punto de ese 2,5 de mayores ingresos. Entonces la pregunta es dónde puede salir ese punto. Y que nadie quiere licuar los jubilados ni los planes sociales. Para mí eso claramente tiene que salir de eliminar el déficit de las empresas públicas. Las empresas públicas tienen un déficit de 0,7 del producto y la otra parte de incremento de tarifa. Digamos que tengamos que pagar un precio más cercano a lo que cuesta el gas y lo que cuesta la electricidad y el transporte fundamentalmente en el AMBA. Creo que el ajuste viene por ahí. Ahora, respecto de tu comentario de que Milei lleva solo 45 días y que no se le puede pedir, yo digo, también creo que las noticias nos cegan un poco. Yo digo, hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que es 19 de noviembre y viene alguien y te dice, el 30 de enero Milei va a ser presidente, va a haber devaluado 120% el tipo de cambio, la inflación va a ser 20%, el 25% el primer mes, el segundo va a empezar a desacelerar, te va a meter un DNU que va a tratar de reformar la matriz productiva de Argentina y con 8 senadores y 35 diputados está al borde de aprobarte una ley ómnibus en un Congreso absolutamente adverso y en minoría que te va a hacer un ajuste de 5 puntos del déficit fiscal. ¿Qué probabilidad le dabas el 19 de noviembre? 0. Bueno, está ocurriendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, creo que el día a día nos nubla y nos cega, pero si uno dice, che, ¿de dónde venimos hace 2 meses y dónde estamos hoy? Bueno, creo que por lo menos algún crédito habría que darle, ¿no? Sí, no, eso desde ya, obviamente, eso desde ya. Te digo lo que está viendo el ciudadano común en la calle, es lo que se percibe. El ciudadano común, yo digo claramente la debilidad de Milei es la política y sí. Creo que de alguna forma está sorprendiendo su gestión respecto de lo que yo me imaginaba antes que sea electo presidente. No sé el resto, pero lo que yo me imaginaba, yo digo la verdad que me está sorprendiendo. Lo segundo, el tema social. Y ahí en el tema social, la verdad que cuando yo veo que está planteando el gobierno, el problema no es la gente pobre, porque esa gente le está duplicando la UH, le está dando tarjeta alimentaria, le está dando subsidio de transporte, de electricidad, de gas. El problema es la clase media y media alta de un país empobrecido, porque esa gente percibe que no es justo que ellos tengan que hacer el ajuste, y en realidad, si vos estás diciendo 50% del país no va a hacer el ajuste, y bueno, me queda otro 50% para que haga el ajuste. Bueno, ¿cuál es el problema? Que es la clase media, media alta de un país empobrecido, que la pasa muy mal, y que seguramente la está pasando peor. Ahora, ¿qué le podés ofrecer a esa gente, entre comillas? Yo creo que lo que le podés ofrecer es esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Y que en el segundo trimestre, gracias al agro, la economía puede empezar a dar una vuelta y que en el segundo trimestre puede empezar a tener tasa de inflación en dígito. Uh-huh. ¿Y eso lo ves así? Si persistís en el ajuste fiscal, si mantenés el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial en torno al 2%, y lográs que la brecha no se te escape, que ahora ya la está dando vuelta, sí, el segundo trimestre podés tener inflaciones de un dígito. Bueno, bien. Bueno, ¿me dijiste segundo trimestre? Segundo trimestre, abril. Bien, bueno, obviamente vamos a estar felices de la vida. Qué loco que la Argentina festeje un dígito de inflación mensual, ¿no es cierto? Tal cual, estamos hablando de una inflación de abril, puede ser entre, no sé, 8-9%, que nuestros vecinos tienen la mitad de esa inflación en un año, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Sí, 3, 4, 6, 7% anual.
A ver, un logro de esta gestión sería que en el último cuatrimestre de este año Sí. la inflación vaya a un ritmo anualizado del 50%. No, sería, te lo firmo ahora, ¿eh? Bueno, yo también. Sí, firmamos juntos, firmamos juntos. Fer, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado, siempre un gusto enorme. Un placer, te mando un abrazo. Abrazo grande. Lo escuchabas a Fernando Marengo.